En el filo de la navaja. En los confines del consenso. Disidencia. Un podcast de Pablo Magluf. Queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo episodio de Disidencia. Me da mucho gusto saludarlos en exclusiva por Substack. En esta ocasión estoy grabando para ustedes el episodio correspondiente a marzo y traigo un gran episodio, un tema crucial. A mi juicio es el tema más importante para el futuro de México. Es la línea que divide a la civilización de la barbarie y es el tema de la seguridad. Y para ustedes tengo a mi hombre de confianza en ese tema. Ha estado ya varias veces en Disidencia, en el episodio 34 y el 6, por si lo quieren revisar. He escrito con él, es mi confidente en estos temas. Le doy la bienvenida a Carlos Matienzo. Querido Carlos, bienvenido a Disidencia. Hola Pablo, muchas gracias por invitarme nuevamente en este nuevo proyectazo que tienes aquí en Substack y un saludo a todos tus suscriptores. Bueno, queridos suscriptores, ustedes están escuchando también el preview del episodio. Si no están suscritos, son suscriptores gratuitos. Los invito a suscribirse de paga al terminar el fragmento. Y si son suscriptores de paga, van a poder escucharlo completo. Es la única forma de sostener a los medios independientes. Entonces, les agradezco muchísimo. Y bueno, como saben, Carlos, pues es maestro en Seguridad Nacional, es fundador y consultor de DataInt, es escritor en el Excelsior, en Letras Libres y participa en diversos medios. Y a mí me gusta mucho la postura de Carlos porque además de sensata y muy moderna, a mí me parece pues que es muy liberal, pero fuerte, ¿no? Porque en este país pues de un lado tenemos los abrazos no balazos, en medio tenemos como la seguridad sin guerra, vamos a resolver todo con prevención, poniendo a los criminales a pintar y a ver cine, o del lado extremo tenemos al buquelismo pues de República Bananera. Y yo creo que Carlos es entre todas esas una voz muy sensata. Entonces, Carlos, pues empecemos por ahí, ¿no? ¿Estás de acuerdo que es el tema más importante? No, sin duda, Pablo. A ver, yo creo que es el tema, no solo el más importante, sino también el más anacrónico, que lo hemos platicado en episodios anteriores, ¿no? México es este país que, por un lado, da pasos decisivos hacia la democracia, aunque con sus respectivos retrocesos en estos momentos, pero también un paso decisivo hacia la liberalización de su economía. Estamos en pleno proceso, en plena etapa modernizadora, aún pese a López Obrador, y sin embargo tenemos un problema muy premoderno, un problema de pues, auténtica falta de consolidación del Estado, que es la presencia de crimen organizado, no cualquier tipo de crimen organizado, porque crimen organizado hay en Nueva York, hay en Berlín. El nuestro tiene una característica muy puntual, que es que controla territorios, que controla auténticamente gobiernos y que compite realmente por la soberanía del Estado. Entonces, es el tema más importante porque hemos podido avanzar en muchas otras cosas de manera paralela y medio escondiendo bajo la alfombra el problema del crimen organizado con control territorial, pero va a tener un límite, ya lo tiene, es uno de los, yo diría junto a agua y electricidad, los grandes spoilers del nearshoring, pero también es el otro gran spoiler de nuestra democracia. A este momento que estamos grabando van 83 personas involucradas en las elecciones asesinadas, 25 de ellas eran candidatos. Entonces no podemos dar los pasos decisivos ni hacia una democracia funcional ni hacia una economía de mercado plena con este gran elefante en el cuarto, ¿no? Claro. Ahora, al margen de todo eso, ¿tú crees que es un buen tema electoral? El episodio no es sobre elecciones ni campañas, pero sí quiero preguntarte si crees que es un tema que puede movilizar a los mexicanos, porque pues también ya llevamos, ¿qué quieres?
20 años casi de guerra, de No, conflicto. qué gran pregunta. Mira, intuitivamente yo te diría que sí, porque incluso las encuestas así lo demuestran, que es el principal problema que identifican los mexicanos, es la agenda donde peor califican a este presidente tan popular. Y sin embargo, por otro lado, pareciera que es una agenda donde la ciudadanía, pues ya ni se sorprende ni espera demasiado de los gobiernos. Hoy leía justamente a nuestro amigo Roberto Gil, que escribía sobre eso, ¿no? Como no solo el gobierno ya se dio por vencido, sino pareciera también que la sociedad, que es tan abrumador el tema, es tan grande, tan complejo, ya han visto pasar a tantos gobiernos que la gente dice, sabes que ya ni me vendas que lo puedes solucionar tú, porque esto no tiene solución, ¿no? Es imposible. Entonces, yo creo que ese ha sido el reto para candidatas como Xochitl Gálvez, que muy intuitivamente, yo creo que fue un excelente arranque de campaña elegir Fresnillo. La marcha me pareció muy simbólica, fue decir, podemos retomar las calles, nosotros los ciudadanos, donde el Estado no puede y no le tenemos miedo al crimen organizado, pero por otro lado no lo han sabido concretar en propuestas creíbles, concretas, que realmente a la gente le haga sentido para que se vuelva el tema central de la elección. Yo sí sigo creyendo que puede ser el gran tema, debería ser el gran tema de la elección, y puede serlo si tenemos más valor y más audacia en hablar más de frente del tema, en plantearlo como lo que es, como que tenemos un conflicto interno, violaciones y atrocidades graves contra los derechos humanos, pérdida del control del Estado, y nos atrevemos a hacer propuestas fuertes, realmente que hablen de recuperar territorialmente nuestro país, nuestra soberanía, sin caer en el absurdo de la carcelota o tratar de hacer un Bukele cuando no necesariamente somos un país con las mismas condiciones del Salvador. Pero yo creo que si no hemos logrado que sea central en la discusión electoral, es porque no ha habido suficiente creatividad por parte de las campañas para que se sostenga el debate sobre la seguridad. Porque claro, al principio lo fue, todos sabemos que está de la fregada, todos sabemos que los datos están muy mal, que hay una crisis de desaparecidos, que es doloroso, pero no logramos sostener el debate sobre la seguridad porque nunca llegamos a contrastar visiones distintas sobre cómo abordar el tema de seguridad. Muy astutamente, Claudia Sheinbaum prefiere no hablar del tema, ha sido muy, muy ambigua en su postura, claro, porque ella ya se ve casi gobernando, entonces prefiere no soltar sus haces bajo la manga. Y por otro lado, pues creo que Xochitl Galvez pecó de lo simbólico, que fue muy bueno al principio, pero ya no ha sabido trasladar lo simbólico a un debate serio sobre la seguridad. Y serio no quiero decir académico, un debate en serio sobre las soluciones de la seguridad que le permitan contrastar en serio frente al obradorismo. Y por ahí Maines, pues él sí trae la postura más seguridad sin guerra, que tampoco es tan sexy, y creo que le está abordando más a un nicho específico, ¿no? Sí, a ver, más adelante profundizaremos sobre los proyectos y los respectivos planes de las candidatas y además lo quiero cotejar con tu propia idea, porque tú tienes un plan bastante original. Pero quisiera más bien provocar un poco, aprovechando esta respuesta que das de que la sociedad ya más o menos lo normalizó. Te quiero preguntar, se habla mucho de que pues el régimen ya claudicó o incluso pactó, ¿no? Ahorita me respondes sobre esa parte de la pregunta, pero antes te quiero preguntar, justo aprovechando lo que dices, si crees que la sociedad también, es decir, si hay una complicidad social, si hay un manto social del crimen organizado, una ya no solo complacencia, sino vasos vinculantes en todo el sistema financiero, cultural, eh, o sea, si no solo no hay resistencia de la sociedad, sino incluso colaboración, ¿no? Sí, mira, yo te diría que depende mucho y vale la pena aquí empezar a tratar de desmenuzar el rompecabezas
de los distintos fenómenos que tenemos en México, ¿no? Tenemos zonas donde el Estado sí es predominante, hay crimen organizado, digamos, tradicional, y hay una interacción, digamos, dentro de lo que cabe normal, en el sentido de que el Estado combate y trata de tener contenido al crimen organizado. ¿Qué tipo de ejemplo? Ciudad de México, ¿no? Como gran metrópoli, con la policía más fuerte del país, en términos de número por metro cuadrado y número por habitante. Esa es una situación, digamos, pues normal de seguridad. Y ahí la gente, yo creo que sí es bastante sensible al crimen, ¿no? En el sentido muy tradicional. Ahora, tienes otras regiones donde hay conflictos activos del crimen organizado, entre el crimen y en algunos menores casos en este sexenio de entre el crimen con las Fuerzas Armadas o las fuerzas del orden federal y en algunos casos estatales. Y ahí la gente, francamente, más que complicidad, pues hay un auténtico temor, ¿no? Hay un auténtico temor a ser partícipes y hay como un sentido de autoprotección frente a lo que les está pasando en su entorno y en su estado o en sus ciudades, de mejor aislarse del tema y tratar de hablar lo menos posible del tema, de pensar lo menos posible en el tema. Me parece que es una respuesta hasta natural, ¿no? Frente a un problema tan abrumador y tan grave. Y luego sí tienes un tercer escenario que a mí me parece bastante delicado, que es donde perdón, el crimen organizado ya controla, digamos, la vida pública, en algunos casos a la par del gobierno y en otros por encima del gobierno, donde, digamos, ni siquiera podemos hablar de un conflicto, porque el conflicto ya se resolvió a favor del crimen organizado. Tienes estados como Sinaloa y algunas regiones de Jalisco donde los respectivos dos grandes cárteles del país, pues auténticamente son un actor dominante en la vida social y en el espacio público, ¿no? Tú ve a Mazatlán o a Puerto Vallarta y pues ni siquiera hay la necesidad de la presencia de la policía o del ejército, porque el crimen organizado domina la vida pública, porque los negocios, ellos forman parte de los negocios, o sea, el crecimiento de Puerto Vallarta no puede explicarse sin el lavado de dinero del crimen organizado, lo mismo en Mazatlán. Culturalmente son súper relevantes. Digo, esta parte anecdótica de la muerte de este influencer, la Gilbertona y el tema de las coronas, son parte como de esa vida pública ya cultural de esos estados, y ahí sí creo que la sociedad ha claudicado, no solo ha claudicado, sí podemos hablar incluso de una complicidad con el crimen organizado, Ujú. primero por coacción, pero luego por complicidad, ¿no? Entonces, tenemos esos distintos escenarios y también lo que ha pasado es que en las ciudades en las que no enfrentamos el problema tan directamente como la Ciudad de México, como Yucatán, en el caso de Mérida, incluso Coahuila, hay varios estados que, digamos, no están enfrentando este problema. Igual preferimos dejar de pensar en él, ¿no? Porque es abrumador, porque parece imposible de resolver y porque es más fácil ya hablar de otros temas que Ujú. exigirle al gobierno, porque ni siquiera nosotros mismos como sociedad sabemos qué le debemos de exigir al gobierno. Yo creo que hay una gran confusión en el ciudadano, o sea, es parte de ese debate. La gente quiere paz, o sea, la gente sí ya quiere que esto se calme, pero por otro lado tampoco quiere pactos y tampoco quiere que estas personas se sientan con la libertad de andar en las carreteras en convoys armados y saben que una paz narca es muy endeble. Entonces, por eso también yo creo que ha sido muy difícil para la parte electorera saber si tomas una postura muy mano firme que puede espantar a la gente, decir, uy, no, yo no quiero que esto esté todavía peor, o la postura muy mano débil, que también dice la gente, pues yo no quiero un Estado donde domine el crimen organizado, pero pregúntale a la gente, y yo creo que la gente no sabe exactamente en Ujú. dónde ubicarse en esa aparente dicotomía entre una solución pacífica y una solución de dominación del Estado sobre el crimen organizado, ¿no? Sí. Ahora, esa es la lógica, digamos, del pueblo. Como te adelantaba, la otra parte de la ecuación, el otro lado de la pregunta es la parte del gobierno. ¿Qué tan verosímil ves tú que
que el régimen haya pactado con ellos, que los diferentes cárteles los hayan financiado. Ya las acusaciones pues son nacionales e internacionales. Eh, es muy sospechosos los viajes del presidente a Badiraguato, las loas a la mamá del Chapo, digamos que una mano tan suave, el avance paulatino del crimen organizado en diferentes territorios, ya hay al menos 6 estados con conatos de ingobernabilidad, pues también alianzas muy sospechosas a nivel electoral con el crimen organizado desde el 2021. En fin, sí hay muchas señales para pensar que hay una alianza, hay un pacto, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tan verosímil lo ves? Sí, mira, yo creo que el error ha sido pensar, históricamente en México, que hay una gran conspiración, ¿no? Una gran conspiración, que hubo una gran mesa donde se sentó López Obrador con el Mayo Zambada, con los hijos del Chapo y por otro lado con el Mencho y otros líderes regionales y ahí decidieron ponerse de acuerdo, ¿no? La verdad es que esa colusión o esas líneas delgadas de interacción entre el gobierno y el crimen organizado se dan más en una zona gris y de una forma mucho más ambigua. Entonces yo trataría de separar sí, de ir separando las posibles hipótesis. A mí me parece que esta historia que ha querido contar la DEA, porque así suele ver la DEA a México como una gran conspiración, ¿no? Como una serie de narcos, y lo vieron así en el viejo priismo, lo vieron así claramente con García Luna, al final el Departamento de Justicia, esa es la historia que nos contó, lo vieron así con Cienfuegos, donde también contaron esta gran historia prácticamente inverosímil, y yo estudié el caso completo de Cienfuegos, leí las más de 500 páginas de la investigación y francamente venden esta historia como si el secretario de la Defensa de México estuviera, imagínate, hay partes donde le piden según depósitos vía OXXO de, si no me acuerdo, de 30,000 pesos a un criminal. O sea, no es creíble. No somos tampoco ese país donde somos una isla bananera y se sientan los grandes mandamases. Yo también incluso así como creo que Cienfuegos no tenía un pacto activo con el crimen organizado, tampoco creo que lo tenía García Luna, francamente. Lo Ujú. que sí creo es que estos actores operan en líneas muy delgadas en medio de una guerra, donde por momentos sus operadores de esta guerra, la gente que está en terreno, tiene que hacer, si no pactos, treguas a veces ni siquiera explícitas con ciertos grupos porque tienen el objetivo de golpear a otro grupo, porque quieren obtener inteligencia, pero obvio todo esto se da en un entorno de mucha corrupción. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno sea impoluto y que no haya gente que sí hace pactos con el crimen organizado. Se da más a nivel local y se da más en actores secundarios del gobierno. Yo no descartaría que tanto en el caso del movimiento de López Obrador históricamente como en el PRI, incluso actores locales del PAN, han recibido dinero del crimen organizado. O sea, sería muy iluso tampoco, por alejarte de la conspiración, no creer que esas cosas sí suceden. Yo no descartaría que gente del círculo de López Obrador, sin necesariamente el conocimiento del propio López Obrador, porque además pues, no quieres enterarte de eso, haya hecho algunos pactos para recibir dinero o haya tomado dinero de algunos grupos criminales. Ujú. Ahora, esa parte es la que me parece menos importante realmente. La parte más importante es lo que está sucediendo, porque todo eso que nos ha contado la DEA es de 2006, es de 2012 y no tanto de lo de ahora. Y creo que han querido construir una historia de complicidad que pues ni el propio sistema de justicia gringo lo llevó ante, digamos ya ante un juez, ni siquiera por lo que sabemos de los reportajes sobre todo el de ProPublica, ni siquiera el presidente Felipe Calderón, que tenía todos los incentivos y supo de esas investigaciones, les dio veracidad como para él empujar una investigación a profundidad. Incluso a mí me sorprende su silencio
el silencio del expresidente Calderón respecto a esas acusaciones. Hola, si estás escuchando este mensaje es porque eres un suscriptor gratuito. Agradezco mucho que me escuches y para terminar el episodio te invito a suscribirte al plan completo. Tu apoyo es muy importante para Disidencia. Gracias y bienvenido.